En julio de 1943, dos gigantescos ejércitos se encontraron en las afueras de la ciudad de Kirks. Los soldados de ambos bandos eran conscientes de que estaba por librarse una de las batallas más feroces que habían presenciado y que su resultado sería clave para definir el curso de la Segunda Guerra Mundial. Para Hitler se trataba de recuperar el control del frente oriental. Para los rusos el objetivo era destrozar las líneas del Tercer Reich y avanzar hacia el mismísimo corazón del imperio nazi. Lo que estaba en juego era mucho, el ejército alemán y el ejército soviético lo sabían y estaban preparados para la aniquilación total. De esta manera, un total de 3 millones de hombres, 4.400 aviones y la impresionante cantidad de 6.300 tanques se prepararon para luchar. Nunca antes se habían desplegado tantos carros de combate, pero la situación era crítica y los dos bandos comprendían que los tanques serían decisivos para definir al ganador. Lo que sucedió a continuación fue una auténtica carnicería que trajo unas cuantas sorpresas para los dos ejércitos. Pero, ¿cuáles fueron las causas de ese enfrentamiento? Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar para conocerlo todo acerca de Kirks, la batalla de tanques más grande de la historia. Para comprender los motivos de esta batalla tenemos que remontarnos unos meses atrás a la decisiva batalla de Stalingrado. Allí Hitler fue derrotado por los soviéticos, quienes comenzaron una brutal contraofensiva que obligó a las fuerzas alemanas a retroceder. El Führer creía que esto daba una mala imagen ante sus aliados Italia y Japón, que, viendo esta situación, estaban considerando la posibilidad de rendirse. Derrotar al Ejército Rojo era necesario para recuperar la iniciativa, levantar el ánimo de la Wehrmacht, impulsar a los países del eje a seguir combatiendo y, de paso, conseguir prisioneros rusos para obligarlos a trabajar en las fábricas militares alemanas. Hitler diseñó un astuto plan para exterminar a los soviéticos. Eligió como campo de batalla el saliente de Kirks, un territorio de 250 kilómetros de largo y 160 de ancho que se adentraba en la zona alemana con la idea de atraer hacia allí al Ejército Rojo y atacarlo por sorpresa con un movimiento de pinzas. La Unión Soviética, sin embargo, no estaba dispuesta a dejarse sorprender. Hacía meses que sabía de las intenciones de Hitler gracias a los espías británicos, por lo que tuvo tiempo para organizar una defensa adecuada. El Ejército Rojo movilizó a 300.000 civiles para construir 6 líneas defensivas, cada una compuesta por fortificaciones, campos minados, alambre de púas, trincheras para los hombres, búnkers y obstáculos antitanques. Todo estaba preparado para que los 8.000 kilómetros de trincheras de Kirks se convirtieran en una trampa mortal para las fuerzas de Hitler, que una vez allí no tendrían escapatoria. A pesar de que el Führer se enteró de las defensas soviéticas, esto no alteró sus planes y decidió atacar de todas maneras, sabiendo que perdería miles y miles de tropas, pero con la esperanza de destruir al Ejército Rojo. Los números de los ejércitos fueron sorprendentes, teniendo en cuenta que desde hacía meses ambos estaban desgastados por sus esfuerzos en la Segunda Guerra Mundial. El Ejército Rojo quedó a cargo del general Georgy Zhukov y estaba conformada por 1.300.000 hombres, 3.300 tanques, 20.000 piezas de artillería y 2.400 aviones. Por su parte, el ejército alemán estaba en manos del mariscal Erich von Manstein y contaba con 900.000 hombres, 2.700 tanques, 9.000 piezas de artillería y 2.000 aviones. La mitad de los tanques de la Unión Soviética estaban en Kirks, ya que eran necesarios para contrarrestar a los poderosos carros de combate nazis de última tecnología. La fuerza de vehículos blindados alemanes era de 90 cazacarros Ferdinand, 211 tanques pesados Tiger y 259 tanques Panther.
Este último modelo suele ser considerado como uno de los mejores carros de combate de la Segunda Guerra Mundial y era el as bajo la manga de la Wehrmacht, puesto que era ligero y veloz, tenía excelente potencia de fuego a grandes distancias y un resistente blindaje frontal. Mientras tanto, los soviéticos desplegaron sus carros T-60 y T-70, aunque su arma principal fue el T-34, un tanque mediano con una armadura lo suficientemente poderosa como para soportar la artillería enemiga. La masacre de Kursk comenzó el 4 de julio con una serie de bombardeos sobre las defensas soviéticas y la marcha de tanques alemanes. Como los nazis estaban haciendo un movimiento de pinzas, la batalla tuvo dos frentes. En el norte, la defensa soviética fue exitosa y los germanos no consiguieron avanzar más de 10 kilómetros en el territorio. En el sur, la situación fue inversa. El Ejército Rojo no pudo detener a los soldados de Hitler que penetraron en sus líneas y llegaron hasta el pequeño pueblo de Prokhorovka, donde se libró un combate especialmente sangriento. Allí los blindados se enfrentaron y llenaron el campo de humo, sangre y muertos, y la mayoría de los carros de combate alemanes fueron destruidos a causa de las minas y la artillería antitanques oculta de los soviéticos. Los soviéticos triunfaron en Prokhorovka, pero a un gran costo, ya que sus pérdidas también fueron enormes. El general von Manstein estaba convencido de que a pesar de las bajas, la batalla aún podía ganarse. Para eso le pidió a Hitler que le permitiera desplegar la reserva de tanques y lanzar un último ataque sobre los soviéticos que después de tantos días de lucha estaban al límite de sus fuerzas. Pero el Führer desoyó el consejo de von Manstein y eligió cuidar la reserva. Su cautela se debía a que los aliados habían desembarcado en Sicilia y no quería arriesgarse a perder todos sus blindados. Para no quedar rodeado por sus enemigos, el líder nazi retiró sus fuerzas de Kursk y las desvió hacia Italia. Los soviéticos aprovecharon la retirada y el 15 de julio iniciaron una arrolladora contraofensiva que les permitió echar a los alemanes de su territorio y ganar la contienda. Al final de la batalla, el Tercer Reich había perdido 200.000 hombres, 700 tanques y casi 680 aviones. Sorprendentemente, las bajas del Ejército Rojo fueron mucho mayores, ya que perdieron 850.000 soldados, 6.000 tanques y 1.600 aviones. No obstante, estas cifras son controversiales y hay quienes afirman que las bajas soviéticas fueron aún más terribles. La batalla de Kursk fue un momento crucial y sus consecuencias se hicieron sentir durante el resto de la guerra. Después de esta derrota, los planes de Hitler para conquistar Rusia quedaron definitivamente destrozados y nunca más logró recuperar la iniciativa bélica. A partir de este momento pasó a la defensiva, combatiendo en varios frentes de manera simultánea, pero cada vez en peores condiciones, pues tenía a los aliados pisándole los talones desde el sur y al Ejército Rojo avanzando sin freno desde el este. El destino del Tercer Reich estaba sellado. Varios expertos afirman que la táctica de Alemania fue superior, pero perdieron su ventaja al no romper las defensas soviéticas, al mismo tiempo que el Ejército Rojo contaba con más recursos y estaba dispuesto a sacrificarlo todo con tal de conseguir una victoria. Hubo también otro factor de peso en el resultado de la batalla, y es que Hitler estaba acostumbrado a desoír a sus comandantes, interviniendo de manera constante en sus decisiones y rediseñando sus planes de combate. El líder soviético Stalin confió plenamente en sus oficiales durante todo el enfrentamiento y los dejó planear los detalles tácticos sin oponerse a ellos, dándoles total libertad de acción. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué crees que hubiera sucedido si Hitler no retiraba sus fuerzas de Kursk y continuaba el ataque? Miles de páginas se han escrito afirmando que la batalla de Kursk fue el duelo de tanques más grande de toda la Segunda Guerra Mundial. No obstante, los libros de historia parecen olvidar un episodio que tuvo lugar en el marco de la Operación Barbarroja. En los últimos años, gracias al trabajo de varios historiadores que accedieron al archivo de guerra de la Unión Soviética, se determinó que el duelo más importante de la contienda no fue el de Kursk,
sino que ese lugar queda para la espectacular Batalla de Brody. Un enfrentamiento que duró una semana y que tuvo como protagonistas a 1000 Panzers alemanes contra 5000 tanques soviéticos. Al oír este número, parece evidente que la victoria fue para el Ejército Rojo, pero nada más lejos de la realidad. Si bien es cierto que los soviéticos quintuplicaban en cantidad de tanques a su adversario, algunos errores cometidos fueron vitales para que los soldados de Hitler finalmente salieran triunfantes. Entonces, ¿cómo se inició esta batalla? ¿Y cómo hizo el ejército nazi para que sus 1000 Panzers pudieran superar la avasallante presencia soviética? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de la Batalla de Brody, el duelo de tanques soviéticos y alemanes más grande de la historia bélica. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Como muchos sabrán, con el paso de los años, algunos registros sobre eventos de la Segunda Guerra Mundial se perdieron, otros fueron tergiversados y en ocasiones hasta se hizo todo lo posible para que caigan en el olvido. Sin embargo, conforme avanzaron las décadas, y gracias al trabajo de historiadores e investigadores, mucha información ha salido de vuelta a la luz. Hasta hace no mucho tiempo, cuando se hablaba del duelo de tanques más grande de la historia bélica mundial, nos referíamos a la batalla de Kursk, también conocida como Operación Ciudadela, ocurrida durante el año 1943 en la Unión Soviética. En este enfrentamiento, 306 Panzers alemanes lucharon tenazmente contra 672 tanques soviéticos. De todas maneras, si se suman los carros de combate que batallaban simultáneamente en Prokhorovka, ciudad cercana a Kursk, alcanzaríamos un total de 1300. Pero un capítulo oculto saldría a la luz: la Batalla de Brody, también conocida como Batalla de Dubna o Batalla de Rovne. En el año 2007, luego de acceder a los archivos de la guerra de la Unión Soviética, los historiadores Valery Samulin y David Glantz fueron contundentes. Esta, de hecho, es la batalla de tanques más grande de la Segunda Guerra Mundial. Con 1000 Panzers alemanes y 5000 carros de combate del Ejército Rojo, el duelo sucedido en la ciudad ucraniana de Brody sacaría del trono a la Operación Ciudadela. Pero entonces, ¿qué pasó en la batalla de Brody y cómo fue que quedó olvidada en la historia? El día 22 de junio de 1941 comenzaría la Operación Barbarroja, cuyo objetivo era la invasión alemana sobre territorio soviético. Pero ese mismo día, también empezaría a gestarse el episodio que nos compete. Posicionados en los 5 distritos militares occidentales de la Unión Soviética, 2.803 tanques vigilaban atentamente cualquier posible avance alemán. Entre los vehículos del país euroasiático se encontraban 33 KB-2, 136 KB-1 y 48 T-35. Ese mismo día, 4 divisiones alemanas con 585 Panzer II, 3 y 4 avanzaban por esos mismos frentes. Al día siguiente, 2 divisiones rusas atacaron el flanco derecho alemán con el objetivo de romper el anillo que había formado su enemigo en la zona de Milyatin. Algunos problemas sucedieron para los soviéticos, ya que una de las divisiones motorizadas tuvo que quedar en la retaguardia al no disponer de una cantidad adecuada de camiones. A su vez, a causa del terreno pantanoso y de los incesantes ataques aéreos de la Luftwaffe, las divisiones de tanques rusos ralentizaron su avance, quedando atrapados en el lodo sin poder batallar durante ese día. Mientras tanto, el enemigo ganó tiempo al lograr organizar una fuerte defensa antitanque en su flanco. Esa misma tarde se haría presente la división Panzer número 11, avanzando en dirección a Dubno tras haber superado la resistencia de los KB soviéticos. Mientras tanto, la 10ª división de tanques del Ejército Rojo era interceptada por la infantería alemana en la localidad de Lopatin. En un comienzo mencionamos la supremacía de tanques soviéticos que quintuplicaban a los alemanes, pero la artillería germana junto con sus fuerzas aéreas serían clave en el transcurso de la batalla. Mientras los carros de combate soviéticos iban cayendo, las tropas nazis se hacían cada vez más fuertes. El 25 de junio, la 13ª y 14ª divisiones Panzer avanzaron hacia Rovno luego de haber tomado Lutsk.
Allí, varios cuerpos mecanizados soviéticos esperaban para dar pelea. Al día siguiente comenzaría la contraofensiva rusa. Si bien las unidades de tanques lograron cortar la carretera Lutsk-Rovno, las divisiones alemanas advirtieron las intenciones enemigas y partieron hacia el este y sur de Lutsk, tomando el camino inverso al plan original. El 27 de junio, las ofensivas soviéticas comenzaron a disminuir. Mientras que varias de sus unidades avanzadas habían sido devastadas, las restantes dieron inicio a su retirada. El ejército alemán aprovechó esta disminución de tropas para embestir la escasa presencia oponente y lograr atacar exitosamente el sur y el norte de Dubno. Al día siguiente, los KB soviéticos, luego de un intenso enfrentamiento, decidieron abandonar el oeste de Dubno. Ese mismo día, la defensa al sur de Brody fue atacada violentamente por los alemanes, lo que causó la destrucción total del flanco izquierdo de la defensa de las unidades soviéticas. Para desgracia del Ejército Rojo, el final estaba por llegar. Sus tanques comenzaban a quedarse sin municiones ni combustible. El 29 de junio, los Panzer se encaminaban hacia el este de Rovno y los soviéticos retrocedían en simultáneo. Sus carros de combate ya no eran funcionales y la infantería alemana los atacó sin piedad. Llegaba el 30 de junio y la situación no cambiaría demasiado. Los carros de combate teutones continuaban en constante avance y la Unión Soviética lentamente se retiraba de la batalla. Ese día, el enfrentamiento llegaba a su fin con una victoria del ejército nazi. Los soviéticos perdieron más de 2.600 tanques, lo que significaba un 50% de la totalidad de sus unidades. Por el lado alemán, se desconoce aún la cantidad de carros de combate que quedaron fuera de servicio. Más allá de la gran cantidad de tanques que los soviéticos tenían en su posesión, la escasa logística y el insuficiente poder aéreo en comparación con los de la Luftwaffe terminaron decretando una dura derrota. Según palabras de Glantz, las batallas que los soviéticos todavía estaban librando en otros lugares eran más por la supervivencia que por cualquier otra cosa. La batalla de Brody, como ya hemos mencionado, marcó el inicio de la Operación Barbarroja, que acabaría el 5 de diciembre de 1941. En el año 1944, en la ofensiva Leópolis-Sandomierz, la Unión Soviética logró recuperar la ciudad de Brody, localidad que, como ahora sabemos, fue testigo de la batalla de tanques más grande de la historia bélica mundial. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que la apabullante derrota sufrida por los soviéticos puede ser la razón por la que esta enorme batalla quedó perdida en la historia? Entre los héroes de los distintos ejércitos que supieron labrar grandes hazañas durante la Segunda Guerra Mundial, es imposible no destacar a Zinovy Kolovanov, el segundo mayor destructor de tanques en la historia de la Unión Soviética. Tras graduarse en la Escuela de Blindados Oriol y recibir el grado de teniente, Kolovanov pudo elegir su destino como servicio, ya que había sido un estudiante brillante. Sin pensarlo dos veces, aseguró que deseaba viajar a Leningrado, lugar que, según sus propias palabras, amaba en ausencia. Allí continuó desarrollando su carrera militar hasta que alcanzó el puesto de comandante de brigada de tanques, en las cuales participó de la guerra soviético-finlandesa en el Istmo de Karelia, donde fue condecorado por sus acciones. Sin embargo, el gran reconocimiento de su capacidad en combate llegaría durante el ataque del grupo de ejércitos norte alemán contra Leningrado. En esta histórica batalla, Kolovanov protagonizó la resistencia mecanizada frente al avance de los Panzer alemanes y logró abatir 50 blindados nazis, ganando así un lugar en el recuerdo del pueblo soviético y de todos aquellos amantes de las hazañas bélicas. Acompáñanos en un nuevo episodio de Historia Militar, ya que te contaremos toda la historia del famoso héroe soviético Zinovy Kolovanov, conocido como el Destructor de Tanques. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La madrugada del 20 de agosto de 1941, Zinovy Kolovanov se despertó sobresaltado al escuchar el estruendo que causaban los bombarderos Junkers Ju-88 sobre las posiciones de las defensas soviéticas. Leningrado estaba sitiada
y el grupo de ejércitos norte de Adolf Hitler avanzaba implacable. El rugido de los motores de las aeronaves aumentó y a la izquierda de la formación comenzaron a repiquetear los primeros disparos de la infantería. Kolovanov salió de su tanque KB-1 y convocó al comandante de campo, a quien ordenó no disparar hasta que la brigada de tanques abriera fuego. Con tan solo 30 años, el muchacho era toda una autoridad entre sus tropas, admiración que había ganado durante la guerra soviético-finlandesa, en la cual ingresó como teniente y culminó con el rango de comandante. No era para menos. Tan solo con la indicación del sonido de los disparos, además de un mensaje recibido por radio que indicaba un aproximado de las fuerzas invasoras, Kolovanov configuró una estrategia de resistencia. Cada tanque KB-1 fue cargado con el doble de munición habitual, principalmente rondas antitanque, ya que según las patrullas, los alemanes avanzaban con los escuadrones de Panzer. La defensa debía enfocarse en detener la marcha de los blindados a toda costa. El teniente coronel Kolovanov terminó de dar indicaciones al comandante y antes de que se marchara le gritó: «Cúbranse y resistan hasta la muerte». La Wehrmacht llegaría hacia Krasnogvardeysk desde 3 direcciones distintas. Señaló una intersección de caminos que recorría el paso hacia Marienburg. Apostó a un guardia entre los árboles, mientras que el resto de las fuerzas se dividió entre las 3 carreteras que Kolovanov creía que los alemanes utilizarían. Su brigada, compuesta de 5 tanques KB-1, se dividió en 3 cuerpos. Kolovanov envió 2 tanques a la carretera de Luga, 2 a la carretera de Kingisepp y él mismo tomó posición en la carretera costera, en una ubicación estratégica que le permitía tener visibilidad a ambos lados del camino, para así emboscar a los vehículos enemigos independientemente de la ruta que tomaran. El enemigo podía ingresar a la carretera a Marienburg a lo largo de la carretera de Boskovitz o a lo largo de la carretera de Sayaskeleva, de manera que Kolovanov se ubicó en la intersección de ambas rutas. Esto no era arbitrario, ya que el joven teniente coronel tenía un as bajo la manga. Toda la zona donde planteó la emboscada estaba rodeada por pantanos, lo cual esperaba igualar a la situación, ya que los alemanes contaban con una amplia ventaja numérica, además del impulso moral del propio avance. Kolovanov apostaba a que el efecto sorpresa del fuego de los KB-1 desestabilizaría a la Wehrmacht y en caso de desbandarse quedarían atrapados en los senegales. Alrededor de las 14 horas, un pequeño grupo de motociclistas alemanes atravesaron las carreteras en búsqueda de posibles destacamentos soviéticos apostados por el camino. La mayoría de las fuerzas de Kolovanov se encontraban ocultas, por lo cual las cuadrillas de reconocimiento siguieron de largo. Unos momentos más tarde, la primera columna de la Wehrmacht se divisó en el horizonte. Se trataba de un destacamento de tanques Panzer, posiblemente la 6ª división, que avanzaba en 2 filas, entre las cuales se contaban unos 22 vehículos. Kolovanov esperó a que los primeros tanques de la columna llegaran hasta la encrucijada, donde esperaban 2 tanques. Cuando los blindados alemanes cruzaron el punto señalado, ordenó: «Primera posición, dispare a la cabeza con munición perforadora. ¡Fuego!». El comandante de armas Usov, abocado a dicha tarea, abrió fuego contra los Panzer y logró incendiar 3 que bloquearon el camino para el resto. El plan de Kolovanov funcionó a la perfección. Muchos tanquistas de la Wehrmacht, sorprendidos, no lograron detener los vehículos a tiempo y chocaron con los de enfrente. Otros, más asustados, intentaron salir de la columna realizando maniobras evasivas, tan solo para caer en los pantanos, lo cual inhabilitó la mayoría de los cañones, por lo cual los alemanes debieron utilizar las torretas para defenderse. Por su parte, los soviéticos los asediaron con rondas explosivas y de perforación. En una hora de batalla, los 5 KB-1 dispararon 98 proyectiles y lograron destruir los 22 tanques de las fuerzas de Hitler. Pero la batalla no terminó ahí. En un arrojo de confianza, Kolovanov decidió avanzar hacia una trinchera más lejana, ya que los alemanes habían enviado refuerzos para asistir a la 6ª división Panzer. En este caso se trataba de vehículos más poderosos, los Panzer IV. Kolovanov planteó una estrategia similar. Sus fuerzas avanzarían y atraparían a los tanques enemigos entre los pantanos con un ataque sorpresa. Pero esta vez el plan falló. Los alemanes ubicaron a los soviéticos al acercarse a su posición y dispararon contra la brigada de Kolovanov desde una gran distancia, aprovechando los largos cañones de los Panzer IV. Aunque ningún tanque soviético fue destruido, sí sufrieron averías. El blindado comandado por el propio Kolovanov perdió la movilidad de la torreta, por lo cual no podía disparar desde una posición fija.
Sin embargo, pese a las adversidades y tras varias horas de intercambiar disparos a la distancia, Kolovanov ordenó a sus hombres avanzar contra la posición alemana. Increíblemente, los 5 KB-1 lograron destruir al menos 20 Panzer IV enemigos al aprovechar la posición del terreno, así como la confusa estrategia de la Wehrmacht, que estaba más preocupada por avanzar hacia su pelotón perdido pensando que podían recuperar los carros, que en vencer a la resistencia soviética. En total, la división de Kolovanov destruyó 43 tanques, además de que dañó otros 7, que según documentos alemanes fueron reparados y reingresados al servicio. Los soviéticos también lograron capturar 2 cuerpos de infantería y un motociclista del pelotón de reconocimiento alemán. Debido a estos eventos, el general Baranov y el comandante Porodin recomendaron a Kolovanov para ser recompensados con el título de Héroes de la Unión Soviética, el mayor galardón ofrecido a la dedicación militar por el Comité Central del Partido Comunista. Sin embargo, a raíz de eventos desconocidos, el pedido fue negado, aunque Kolovanov fue condecorado con un premio menor, Orden de la Bandera Roja, y sus hombres con la Orden de Lenin. Más allá de esto, Kolovanov es considerado un héroe por el pueblo que recuerda las hazañas de la Gran Guerra Patria, y en distintos territorios otrora pertenecientes a la Unión Soviética se pueden encontrar distintos memoriales en su honor. Luego de conocer todos los detalles sobre las hazañas de Kolovanov, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Kolovanov debería haber sido considerado un héroe de la Unión Soviética por sus acciones? ¿O que la Orden de la Bandera Roja fue reconocimiento suficiente? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.